Saludos amigos de los ayuntamientos. Saludos Enríquez. Saludos, saludos. César Cabrera. Saludos ¿Usted qué a tal? Andrés y saludos al pueblo dominicano, ¿no? ¿Verdad? Agradecido siempre por la sintonía. Bueno, esta semana me llamó a mí la reina madre. ¿Quién es? La reina de Inglaterra. Ajá. Me preguntó que Isabel II. doña Isabel, Ah. sí, que cómo era posible que en este país tuvieran 190 príncipes y allá no hay tantos. Y ellos tienen el imperio británico y la Commonwealth Sí. y no llegan ni remotamente a 190 príncipes. No, allá nada más hay 2 o 3. Y ella lo destituye cuando hacen cosas mal hechas. También. ¿Y qué son los 190? Ahí le cerró el ¿Y grifo cuáles a son un los nieto. 190 príncipes? Pero aquí hubo un bárbaro que dijo que los diputados eran príncipes de la República No, pero usted tiene que sacar y algunos de que por tanto No. tenían que tener privilegios. Él habló por él. No, él habló por 190. No, pero él se atribuyó, ¿no? ¿Verdad? O vamos a decir, se tomó esas atribuciones que no son de él. Él solamente podía hablar por él, porque él es uno. Él por él no podía hablar por los demás. Pero hay Y él es un príncipe. una pregunta. ¿En qué Bueno, aparentemente para él piensa que él es un ¿En príncipe. qué consiste el principado? Porque eso tiene ¿Usted que vio una tener- película de Eddie Porque Murphy tiene- que se llamó Un príncipe en Nueva York? El príncipe en Nueva York. Que un mono era, que parece Sí, un mono. sí. ¿No será a eso que se refiere? No sé. Pero, mire, yo he sido legislador. ¿Y qué es lo que tiene? ¿Usted se sintió príncipe Nunca. Guau. de la realeza? Yo duré Yo nunca me sentí príncipe. muchos años porque- como legislador municipal y tampoco sentí bueno, esa pero, sensación. ¿y qué es eso? Que es lo mismo al final. Sí. Lo único es la diferencia de los ingresos. Y del Pero, local. pero ¿cuánto gana un diputado? Son 300,000 y pico de pesos, 300,000 No, gana- nada más lo que le gana dan. menos, yo creo. Y eso es todo y ya. Pero y eso es de príncipe. Eso de lo que habla es Pero es una locura. de la falsa apreciación que tienen los funcionarios No, bueno, públicos pero así no. de su propia función, de lo Claro. que son. Porque este caballero, que yo vi la declaración, no fue que la distorsionaron, que me malinterpretaron, que fuera de contexto, no. Él decía que los diputados son los príncipes de la República y que por tanto tienen derecho a tener privilegios. De los senadores no. No, los diputados, Los que diputados. son los representantes. Ciertamente deberían ser los representantes. Claro. Y más en una elección que se hace ahora preferencial. El diputado debería ser un líder comunitario y ser elegido en nombre de ese liderato comunitario, como es en Reino Unido, por ejemplo, allá donde son los príncipes. Allá en Reino Unido los diputados son representantes de los distritos y son los líderes de esos distritos. Un representante de distrito en el Parlamento inglés es el responsable de resolver todo lo que hay ahí. La gente que se enferma, el que se muere, de hacer la carretera, de reparar la iglesia, que el alcalde haga lo que tiene que hacer, que si va a pasar una carretera interestatal por ahí, él lo hace. El gabinete sale de ahí. El gabinete escogido de los diputados, el primer ministro es un diputado. Claro. Esos son príncipes, deberían serlo. Entonces por eso que la reina madre Y me no llama lo son. y me pregunta que cómo es posible. Pero mire, ahí caemos en la discusión y el planteamiento que nosotros tenemos aquí, que lo hemos discutido muchas veces. Aquí lamentablemente el sistema de votación tiene un problema. Bueno, usted ha visto en estos últimos días cómo exdiputados han estado hembras sometidos a la justicia por lavado y otros tienen sometimientos pendientes y hay muchas especulaciones, rumores de gente que está ahí dentro. Y volvemos al mismo tema. El sistema político dominicano tiene que hacer un cambio y la Junta debería estar en eso. Y es que el sistema de elección de diputados y regidores no es el correcto. Se ha demostrado en la práctica que el voto preferencial es un voto dañino, es un voto donde el que sale no es el de más condiciones, el que más sabe, el mejor cuadro político,
sino que sale el que más dinero aporta. Por eso tenemos en el Congreso y en parte de los ayuntamientos riferos, narcotraficantes, algunos disfrazados, ya hay narcotraficantes comprobados y así por el estilo. Entonces, cuando usted coge y ve los debates y ve la participación de los legisladores, usted ve la poca calidad que hay. No hay calidad. La calidad la ponen los partidos si hubiera una lista como era antes, porque yo recuerdo que para el año 78, que yo visitaba mucho la Cámara de Diputados, ahí estaban, por ejemplo, por el PLD, el doctor Caseata, oiga bien, Vicente Bengoa, Temito Clemontá, de ese tiro eran gente, Vidó Medina, eso eran del PRD, era Tuey de Can, Fulgencio Pinar, Ibelice Prade Pérez, Leonor Sánchez Baré, gente de prestigio y que no se prestaban a vagamundería. Y del Partido Reformista también estaba Caonabo Javier Castillo, estaba Washington de Peña y otro grupo de diputados también meritorios. Y habían también de la base. Entonces, señores, hay un asunto que el legislador no puede ser un cacuemaco, ni puede ser un agente sin condiciones, ni sin preparación. El legislador tiene que ser de la sociedad, de lo más preparado y el de mejor condición y de mejores sentimientos. Porque a veces usted no ha ido a la escuela, pero usted tiene ideas y la aporta y sabe hablar, porque yo sé de sindicalistas, yo sé de sindicalistas aquí que han descollado, que nunca han ido a la escuela, que han llegado a un grado muy mínimo, pero se han dedicado a leer y han aprendido y saben expresarse. Pero usted va y ve la matrícula entera de los 190 y busque lo que hablan, que no pasan de 20 o menos de 20. Entonces, el sistema y los partidos deberían involucrarse en eso. El gran culpable de eso es Danilo Medina, que metió eso por ley, eso del voto que fuera preferencial. La Junta Central Electoral, después de las elecciones del 2002, que fue un desastre en la contadera y que ahí fue que arrancó la fiesta de eso, mandó por resolución, estando Roberto Rosario, que no querían el voto preferencial y cogieron en la Cámara y lo aprobaron por ley. ¿Ustedes saben por qué? Porque Danilo estaba en el poder y él sabía que si le metía dinero iba a ser su Congreso, como lo hizo. Su Congreso. Mire los resultados. Entonces ahora que tenemos una nueva etapa de gobierno y de reformas, ese tema debe colocarse, pero yo no oigo a nadie en los partidos hablando, son muy pocos los que tocan ese tema. Entonces, la calidad del legislador, que debe ser una preocupación de todos los políticos, está por el suelo. Por ejemplo, un partido, cualquiera que sea, con la lista, por ejemplo, en el Distrito Nacional, que tiene 3 circunscripciones, vamos por circunscripción, en la 1, de este partido pueden salir 5, métele 2 de los principales dirigentes, intelectuales, profesionales, probados, políticos. Perdón que le interrumpa, ¿y cuáles son las eminencias gris ahora de la Cámara de Diputados? Si yo saco a Pacheco, el presidente, que es un líder, dígame los otros porque yo no sé. No, usted sabe, César, las eminencias grises del Congreso, de los diputados, ¿cuáles son? Cuando termine Andrés, Andrés no termina. Es mi turno. Hay unos jóvenes ahora. ¿Cuáles son esos? Sí, mira, el propio hijo de Leonel Fernández. No, pero ese tiró un proyecto en estos días que lo mató. Sí, yo creo que de la toalla sanitaria. Él salió, ahí está ahí él salió. Le salió la novatada. Sí, le salió la novatada. Entonces, ¿cuáles son las eminencias? Pero es que hay que combinar. Mire, Peña tenía razón, porque Peña Gómez era un tipo que combinaba
los grandes cerebros de los del partido, ¿va? Con la base también, porque no es que no estamos negando a la participación. Sí, pero no una base inepta, que también la hay. Sí, en un listado, usted pone lo que son, por ejemplo, en los ayuntamientos, en el distrito, usted sabe cómo era, un médico para la comisión médica, un ingeniero civil para la comisión de obra pública urbana, un arquitecto para planeamiento urbano, un financista o economista para la comisión de finanzas, y así, según las comisiones principales que tienen, las permanentes, ¿usted entiende? Entonces, eso hacían los partidos y llevaban uno de sus mejores exponentes para los ayuntamientos y para el Congreso también. El Congreso es lo mismo, hay que llevar un experto en cada área. Sí. Y ahora, ¿qué es lo que salen? No, pues como es el voto preferencial, sale el que tenga los cuartos, y nunca, casi nunca, esos son los que tienen los cuartos. Y tenemos la historia, mire, tenemos el ejemplo ahí de don Tirso Mejía Ricard, iba de tiempo, amigo de nosotros, que venía mucho a este programa. Don Tirso Mejía Ricard fue en el 2002 él era diputado, muy productivo, y fue en el 2002 a un voto preferencial y lo cepillaron. Sí. Ahí cepillaron a Rafa Gamundi, a toda esa gente que se metía, no, Sánchez Varela y todo eso. Estoy hablando del PRD. Y después eso fue un desastre. Entonces, nadie que sea intelectual, que tenga un ingreso más o menos normal, vive cómodo, pero no para gastar que 20 millones en una candidatura, ni 10, ni 30, ni 20, ni 30. Hay gente que han gastado 70 millones. ¿Y qué tenemos? Ahí tenemos un diputado preso en Miami que se quiere dedicar ahora y un lote de escándalo, y de diputados también que estuvieron involucrados en líos de lavado y de cosas. Señores, ya es hora de que aquí haya una verdadera reforma del sistema de votación. Ese método no puede continuar. No puede continuar. En los ayuntamientos se da lo mismo. Poca calidad en el debate, poca calidad en las exposiciones, poca calidad en los planteamientos, en el trabajo que hay que hacer. Entonces tenemos que empezar a cambiar esto, pues esto no puede seguir así. Defiéndalo, diputado, usted. Yo creo que de los primeros programas, para no decir el primero, yo creo que nosotros fuimos los primeros que empezamos a hablar precisamente del voto preferencial, de que no estaba dando los resultados para el cual fue creado, porque no es democrático como se vendía, como que era lo más democrático. Mentira, no es realmente un voto democrático. Y yo creo que hay buenos legisladores en la Cámara de Diputados. También hay muchos que llegan ahí y no saben ni siquiera cuáles son sus funciones. Yo creo que el diputado Cedeño habló por sí mismo. No creo que él tenga la potestad para involucrar o para decidir por todo el mundo que ese calificativo de príncipe, ¿no? ¿Verdad? Yo no creo que los otros se crean que son príncipes. Pero mira, Andrés decía algo, no solamente lo del voto preferencial, sino lo de los listados cerrados, como se hacía antes. Y nada más hay que ver a los ayuntamientos. Y yo que pasé los últimos 10 años en el consejo, ¿no? ¿Verdad?, de regidores, uno ve o vio, pero ahora lo ve con mucho más el deterioro, vamos a decir, la poca calidad que surgía de las urnas cada 4 años. Yo recuerdo el primer año que yo entré, que era listado cerrado, había un consejo donde los debates eran fuertes, ahí se debatían ideas. Después vino otro consejo donde también era por lista cerrada, pero fue disminuyendo la calidad en la representación de los partidos políticos. Y en esta ocasión, en el 20, que fue por primera vez
el voto preferencial, hay que ir a ver las exposiciones, los debates, cuántas resoluciones ha sacado cada regidor. Probablemente usted no va a encontrar muchas iniciativas de los regidores en términos individual. Yo recuerdo que yo en los 10 años que estuve ahí presenté más de 50 proyectos de resolución y ordenanza. Ahora usted encuentra un regidor que tiene 2 años, 4, 5, 6, no ha presentado una sola iniciativa. Entonces, aunque la ley no establece que el regidor es un representante, pero eso es por naturaleza, es representante de su comunidad. Claro. Entonces, hemos visto, ¿no verdad?, cómo se ha ido disminuyendo las capacidades en los ayuntamientos y también en la Cámara de Diputados. Entonces ya llegó el momento, ya hasta la sociedad civil, que fue la que impulsó y le impuso a los partidos políticos el voto preferencial, hasta ellos tú lo escuchas y ellos ya no están de acuerdo con ese voto, precisamente por los resultados de estos años de esa ley, ¿no verdad?, del voto preferencial. Eso está en una comisión en el CES. Ojalá, ¿no verdad?, la Junta y los partidos políticos se pongan de acuerdo, porque el problema es que ahí hay muchos diputados que solamente salen en función de ese método. Entonces ellos no van a votar en quitar, ¿no verdad?, el método que les permite a ellos ser diputados. Pero la ciudadanía también, nosotros los ciudadanos tenemos parte de la responsabilidad, porque ¿por qué elegir una persona porque te da 1,000 pesos? ¿Por qué elegir una persona porque te da 500 pesos? ¿Por qué elegir una persona que tiene 8 años en el Congreso y nunca ha hablado? Pero mire, daban hasta 5,000 pesos. Sí, pero ¿por qué elegir una persona que en su comunidad que representa no ha aportado nada, no ha hecho nada para que el gobierno lleve una obra, siendo probablemente del mismo partido del gobierno? Entonces, ¿por qué votar? ¿Por qué votar por un legislador que no ha presentado una ley que favorezca no solamente su comunidad, sino el país? Porque las leyes son nacionales, pero hay muchas cosas que se hacen a nivel local a través de los diferentes ministerios, que los diputados tienen esas puertas abiertas. ¿Pero qué hacen? Entonces usted vende el voto, lo vende por un día y después usted se pasa 4 años sin ver ese diputado. Si usted no tiene un representante, mismo, porque usted no lo ve, pero sin embargo, y usted lo ve durante toda la campaña, que dicen, no, deja que venga en la campaña a buscarle el voto. Van otra vez en la campaña y van otra vez y le dan el voto. Le dan el doble. Entonces también la ciudadanía, lo sorprendente tiene parte es responsable también, de la responsabilidad políticos de que estén esa calidad de legisladores, que yo vuelvo y repito, no son todos, hay muchos legisladores buenos. Igual claro, que en los ayuntamientos, hay muchos regidores buenos. No vamos a cargarle el dado a todos, le estamos cargando el dado al sistema. El sistema produce lamentablemente esos vacíos, esos baches, que realmente no le benefician ni al país ni a la comunidad al cual representa. Pero son los partidos políticos los que han permitido ese secuestro del poder representativo y lo mantienen así. Ciertamente el presidente Medina, dentro de su herencia un poco, ¿cómo catalogarla?, turbia, que le dejó a la nación de su paso por la presidencia, dejó esa ley. Pero los partidos políticos tienen iniciativa para cambiarla si entienden que eso no debe ser así, y nadie se mueve en esa orientación. Cada día nos encontramos con un espécimen como ese, que dijo que los legisladores tienen que tener privilegios porque son unos príncipes. La Cámara de Diputados, como institución, es la que se daña con ese tipo de pronunciamiento de sus miembros. Y la Cámara de Diputados no toma tampoco sanción contra ese tipo de cosas que le dañan, porque
eso es un pronunciamiento para que ese caballero esté en la Comisión de Disciplina de la Cámara de Diputados por el daño que eso le hace a la institución que se llama Congreso de la República, y para que los partidos políticos, sobre todo del que él es miembro, ya hubiesen publicado una disculpa pública a la nación, Claro, diciendo que eso, como dice César, no recoge el sentido de los demás diputados y mucho menos del sistema político. Pero también en la misma semana en que este se destapó con eso, yo vi una declaración del presidente de la Asociación de Regidores de aquí, de la República, que defiende el voto preferencial de los regidores. Esos regidores que lo que son de partidos son mudos en los consejos de regidores, o los otros que fueron comprados su puesto a través del microtráfico, de las rifas, de las bancas, de los que venden gas en los barrios. Esos son los legisladores municipales que no abren la boca en el consejo y que no saben de qué van a hablar porque no saben de eso. Pero hay gente que han porque gastado nunca se han hasta 8 preparado millones para nada. que no conocen la aspirando a ley. Y regidor. no la van a conocer ni le Andrés, importa. hay César, regidores no de le esos importa que conocerla. nunca le han puesto la mano a la ley 176-07. Y cuando le pongan la mano Pero se van a además- marear, César, no la van a entender. Además de que la ley tiene complementos, es decir, hay muchas leyes adyacentes que usted tiene que conocerla también, como la 340, que es de compra y contrataciones. Si usted no conoce la ley de contabilidad, la ley de presupuesto, hay muchísimas Entonces hay que leyes tenerlo. que tú tienes que entenderla y saberla y haberla estudiado para poder ser un buen regidor. Bueno, pero los regidores de ahora entienden que ellos pueden incluso decidir sobre las contrataciones porque ignoran la No, capacidad. es que eso- No, ya eso no es. La ley 340 La capacidad de mandato le de la quitó ley eso. 340. Le quitó 06. esa facultad a los regidores, es una facultad administrativa. Sí, ya. Pero yo tengo la experiencia en lo personal de unos regidores constituidos en banda, pretendiendo asaltar a los inversionistas en sus comunidades, que son capaces de ir a proponerle negocio a los empresarios, y si no da esto, le quitamos aquello. Pero mire, ¿y óigame, qué es lo que pueden quitar? y que mandan a parar los pagos de los contratos para Pero extorsionar a los ¿Y contratistas. cómo pero- pueden hacer pero- eso? Porque pero- tienen que pero estar... mire, Porque entienden que lo no, pueden hacer, no, César. espérese. No, pero pero que no yo- tienen esa facultad. Pero yo sé del caso de regidores, que ellos son inspectores de construcción. Sí. Y van a la construcción a pedirle cuarto para que sigan y si no, di que la van a parar. Pero paran las urbanizaciones o- Pero también. es que ¿Cómo es? El regidor no tiene facultad para parar una Esto hay una construcción. descomposición total. Pero un El rey, regidor lo único que tiene el consejo es investir a los inspectores, ¿no verdad? Para que tengan fe pública. Es lo único que hace el Porque esa consejo. ley 176. Pero después ellos no pueden ir Mire, a fiscalizar. Esa ley 176 que se hizo con premura, yo estaba ahí, Sí. le quita muchas funciones. Aparte, la 340 y las otras leyes. Por ejemplo, los regidores, esa federación, porque son financiados por FEDOMO y la liga, de Sí. los fondos de la liga. Ellos deberían estar peleando ahora mismo para que la liga sea como era antes. La liga antes estaba compuesto el comité ejecutivo Tenía regidores. por un regidor de cada ayuntamiento de lo que le tocaban. Bueno, ese regidor podía ser presidente o un delegado de la sala que pusieran. Y eso era lo que llevaban al comité ejecutivo de la liga. Ahora, ¿quién es el comité ejecutivo de la liga? Los alcaldes. Los propios alcaldes. Y entonces, pero el regidor ahora, ¿en qué estamos? en su asociación, lo que pero no defiende dicen es nada. que lo sigan eligiendo de manera preferencial No. para que el capital que se invierte ahí se siga invirtiendo. Y un regidor que llega en esa condición al consejo, entonces tiene que convertirse en un buscador de finanzas para resarcir los gastos en lo que Y para incurrió. hacer la campaña, pero Sí, y yo para sé del reelegirse caso que han necesita gastado 10 10 millones y millones, 8 sí, No, entonces- pero los regidores, ¿no verdad? Que su mayor responsabilidad o atribuciones son la de legislar y fiscalizar. Lo único que ellos pueden hacer en caso de un contrato es fiscalizarle que
Que el contrato se esté cumpliendo como fue establecido, ¿no? ¿Verdad? Y en caso de una obra, bueno, que se esté cumpliendo con lo que establece. Que se haga como es. Como establece o fue aprobado los planos y el concurso del ayuntamiento. Pero no puede ir a multar, por ejemplo, a una a picotear, diga claro. A levantar una infracción, porque tampoco puede multar. Los ayuntamientos lo que hacen es levantar la infracción. No, ellos van y chantajean para picotear. Y son los tribunales los que ponen multa, lo que ponen, es decir, el Consejo puede establecer por escala, que lo establece la ley, la penalidad, pero quien la ejecuta son los tribunales. Eso, los ayuntamientos no pueden eso multar. Idealmente es así, pero los regidores tienen su propia escala de sanción para lo que ellos fiscalizan en los municipios. No, hay una tasa hay su tasa. que es grave, muy grave, ¿no? ¿Verdad? Se establece 3 escalas. ¿La establece ¿dónde? En la ley. En la ley, ok. ¿Y en el criterio de regidor qué es lo que usted cree que se establece? No, eso es otra cosa, ese es otro mundo. Cosa. Y el que sufre y vive la gente es esa realidad, con regidores que no es que no saben lo que están haciendo. Ellos saben, no es un regidor individual, es a través de una ordenanza que se establece esa escala. Pero no es individual tampoco lo que hacen. Ellos se asocian. Ajá. Y ahí se convierte en una asociación de malhechores. Claro. Cuando se asocian para extorsionar gente, cuando son más de uno ya es para mandar comisiones a negociar con los empresarios que son contratistas o que quieren hacer una inversión en una urbanización, por ejemplo, en una torre, entonces los regidores tienen sus activistas. Sí, así es. Y mandan esos delegados. Sí, ahí... y hubo unos bárbaros, que Andrés Enrique conoce el caso, que fueron capaces de llevar a los tribunales a una empresa, demandarle y pararle los pagos, tanta cosa. Sí. Hasta que un juez dijo, usted no tiene derecho a eso. No, porque sí... Milagro Ortiz Bosch tiene mucho trabajo ahí en esos consejos. Yo no sé si se está haciendo, porque la lucha que este gobierno tiene que librar contra la corrupción, que es un tema que abordaremos más adelante, comienza también por ahí. Por lo que pasa en los consejos de regidores, en las cámaras del Congreso y en diferentes consejos que hay en instituciones autónomas y descentralizadas, donde se trafica con muchas cosas. Y eso es lo que impide que la transparencia se imponga, y en la falta de transparencia todo el mundo medra ahí, hace lo que quiere. Y ahí que se perjudica el presidente y su imagen, como él declaró esta semana. Cuando dijo, el que se robe un chele en el gobierno que él preside va preso. Sí. Pero los ejemplos tendrán que empezar a darse para que la gente recobre su confianza y se pregunte si de verdad tenemos príncipes aquí. Y que si son príncipes de la tiniebla, porque también hay príncipes de las tinieblas. Y entonces un legislador que se pronuncie en los términos que se pronunció, el que le dio origen a este comentario, puede ser un príncipe de las tinieblas. No, pero habían 3 más, no era él solo. Bueno, entonces César que se corrija, que dijo que eso era a nivel individual. Entonces había una confabulación de príncipes. Eran 4. Yo lo que creo es que cuando uno habla, a menos que usted no esté hablando como vocero de un grupo, usted está hablando en términos personal. Y nosotros que conocemos, ¿no, verdad, Pacheco? Sabemos que ese no es el criterio que él tiene, ni que tiene muchísimos legisladores. Y yo estoy seguro que a lo interno de la Cámara, eso que nosotros, o que Andrés pedía ahorita, yo estoy seguro que eso se está hablando, porque Pacheco, si algo cuida y es celoso, es la imagen de la Cámara de Diputados, como debe ser. A él le y toca. Qué bueno que uno tiene, ¿no, verdad?, un diputado con experiencia y que mantiene la Cámara en orden. No solamente en orden, sino con una imagen lo más prudente posible, ¿no? Mira, aunque hay mucha imprudencia de algunos legisladores. Yo solto a Pacheco como presidente de esa Cámara que haga una publicación institucional aclarando eso, porque eso pasa como una chercha a veces. Sí. Pero no es una chercha, y no es un relajo. En la Cámara de Diputados, antes de ir a la pausa, yo quiero puntualizar que
noto dos posiciones. La del presidente Pacheco, que se ha cuidado, como me decía Jochi, fuera de récord, que vino con la experiencia asimilada, es un presidente más maduro, más reflexivo, ha conducido la Cámara de todos los años sin escandaleras institucionales, porque estas son individuales. Pacheco, que representa eso, y otro, son los dos que distingo, los dos que se destacan ahí, y el otro que le tiró piedra al Congreso. Así veo yo el Congreso, así lo ve la gente de la calle. Un presidente reflexivo, el presidente del Senado también un tipo sereno, pero los príncipes, ¿Y usted sabe príncipes son los que integran el Principado. Lo que es de que caerle a pedra al Congreso. Pues eso lo hizo un diputado. Con una Entonces, ese tipo Eso de es cosas, increíble. ese tipo de imagen es el que queda fijado en la mentalidad del elector, y eso es lo que hay que evitar. Vamos a una pausa. Oye. Bueno, doctor, esta semana, antes de hablar del genocidio de Europa por allá, hay que decir lo que dijo el presidente, quería enfatizar en eso. El presidente esta semana hizo unas declaraciones a propósito de una denuncia que presentó el Ministerio Público, en la que expuso una mafia, otra operación de la que hace el Ministerio Público ahora, todos son guiones de películas, en la que esa dirección de subsidio a la gente carente, ¿no? El subsidio público, algo así se llama eso. Estaban clonando las tarjetas, robándole el diario a gente infeliz que el gobierno le da una miseria, pero que para ellos es valioso, 1,000 y pico de pesos, 2,000 pesos. Y toda una organización montada desde la dirección estatal, que existe para eso, desviando los fondos, y no estamos hablando tampoco de centavos. El presidente lo vi que no estaba muy cómodo cuando dijo que el que se robe un solo centavo de su gobierno irá preso. Él no dijo que lo iban a someter, dijo que iba preso. Quiso enfatizar eso. Entonces es bueno como que el gobierno chequee qué es lo que está pasando, porque cuando es por ahí el golpeo, aquí está uno acostumbrado a oír que escándalo en Odebrecht, eso todo entre millonarios, que escándalo por aquí, que la compra en el hospital tal, que la operación no sé qué, que el ex procurador, toda esa gente, los presos ahora de la corrupción del gobierno pasado, todos son ricos, hicieron daño al erario, pero aquel que es capaz de montar una mafia para robarle a un infeliz con qué comprar la comida, eso es otra cosa. Eso en un régimen de fuerza, a esa gente lo fusilaran a todos, porque eso sí es una barbaridad. Y el gobierno tiene que evitar que eso se salga de control. Me llamó la atención que es la misma entidad pública que ya había dado otros visos de escándalos. Me imagino que el presidente estará buscando con lupa ahí adentro qué es lo que se está moviendo y qué es lo que no se controla. ¿Qué es lo que no se controla? Yo vi que sometieron unos analistas, unos asistentes, pero venga acá, ¿y la responsabilidad de los que dirigen eso cuál es, doctor? Mire, oiga lo que pasa ahí. Lo grande de esto es que se prestaron a eso colmados y negocios, vamos a ponerle pequeños y medianos. Por ejemplo, una de las transacciones que hicieron, la hicieron de noche. En una sola noche hicieron una transacción de 4 millones de pesos. En otro hicieron en una sola noche de 2 millones. Sí, era así de a millones. De noche, de las 3 de la mañana, las 2 de la mañana. Pero yo sigo insistiendo que eso no se arma así. De que el colmado cogió... Porque lo que siempre se ha dicho desde que se inició el programa de las tarjetas era
que la gente iba, el tarjetamiento, el ciudadano, y llevaba la tarjeta y el colmadero le decía, no, ya... se agotó. Se agotó o no salió. O eso Entonces es. él tenía el número y cogía y se cogía eso. Pero yo sigo insistiendo que ahí no es solamente lo de los colmados, no. Ahí hay gente de las direcciones, del centro de donde se autoriza. Eso es lo que reclamo, la responsabilidad del que dirige. ¿Cuál es? Ahí hay gente involucrada, porque eso no se hace solo. Usted hace una transacción de 4 millones de que en una sola noche, pero eso no es de que el colmado. No, eso debe llamar la atención. Es una cosa que hay que ponerle, pero ahí hay que buscar, no es con una lupa, no es una lupa de verdad, gigante. Una lupa electrónica. Para ver qué es lo que hubo ahí y quiénes estaban involucrados. Lo que yo espero, que como dijo el presidente, que el que se coja un centavo en este gobierno va preso, que los responsables de uno y otro lado, lo que hicieron en el colmado y los otros que son de la parte que manejan eso, caigan presos. Ya hay unos detenidos y los colmados están ubicados porque es muy fácil ubicarlos. Ahora lo que falta es que el Ministerio Público actúe. Pero mire, eso es grave porque cogerle dinero a gente necesitada, a gente que le dan esa tarjeta por su condición de carenciado. De carenciado, pero eso es un crimen, eso es para meterlo, no es preso, es para eliminarlo, cerrar el colmado, anularlo para siempre. ¿Usted entiende? Y hacer de todo, pero darle una pela de las que a mí me gustan, del gobierno ideal. Claro, pero que eso no puede ser adelante de la gente, porque venga acá. ¿Y cómo usted le va a robar a gente infelices que le dieron esa tarjeta para cubrir sus necesidades mínimas? Que no le da la tarjeta, porque también vamos a hablar las cosas. Eso da para muy poco. Y entonces usted engañara a ese pobre infeliz. Oiga, eso se paga aquí. Si no se paga con justicia, se paga con la justicia divina. Porque eso Dios lo ve y después Él aplica de una u otra manera. Entonces son gente insensibles. Son unos sinvergüenzas. Unos bandidos. Eso es lo que se llaman bandidos. Porque usted engañar a gente necesitada, pero eso es una cosa increíble. Y engañar al Estado a la vez. Sí, claro. Y entonces engañar al Estado y a todo el mundo y provocar este escándalo, esta cosa, pero es una barbaridad. Yo lo que creo, Andrés, que el presidente de la República o el gobierno en sentido general debe llevar esto hasta las últimas consecuencias, ¿no? Tiene que dar un ejemplo. Investigar y exactamente hacer un ejemplo de esto, precisamente por la condicionante que hablaba Andrés. Ahora, yo sí creo que ese plástico y ese programa, que es sumamente importante y necesario, hay que blindarlo, hay que buscar mecanismos de controles. ¿Cómo es posible que en el banco, que está, ¿no verdad?, que se sobreentiende que a través de un banco, de un verifón, le pasen en una noche y nadie se dé cuenta o eso no llame a la atención? Y no, y a las 3 de la mañana, ¿quién En compra el a las 3 de la mañana? en el propio centro de control donde llega, ¿no verdad?, esa petición, porque alguien tiene que autorizar, eso se autoriza de algún centro. Entonces, se supone que eso debe estar monitoreado, y si no lo está, entonces hay que empezar a monitorear. Yo lo que creo sí que hay que cambiar, si hay que cambiar el plástico, blindarlo, pero hay que buscar mecanismos que le permitan al Estado y que le permitan al usuario tener más seguridad en el plástico y en su dinero, porque ese es su dinero. Entonces yo creo que ahí los programas que están trabajando en esto, ¿no verdad?, el Gabinete de Políticas Sociales y la propia dirección que maneja el programa, que yo para mí Gloria es una persona sumamente seria y
y yo creo que ella debe de encargarse, ¿no verdad?, de que eso llegue a las últimas consecuencias. Ella es y que, víctima de eso. porque como ella es la que dirige el programa, ella es la que más interesada debe de estar en que se llegue al fondo de qué pasó, quiénes son los culpables, si hay gente que lo interna, busquen ahí adentro si hay gente también. hasta alrededor, Claro. que se vayan, porque ella no puede cargar con el peso de nadie. Y ella es una muchacha joven que tiene futuro político, entonces a ella es que más le conviene que esto quede lo más claro posible. Y como dijo el presidente, el que se robó un centavo vaya preso y que lo devuelva. Porque no solamente que vaya preso, que devuelva. es que devuelve el dinero, es que la justicia tiene que hacer Mire, que devuelva pero esos recursos. oiga esto, en ese caso se dio un comerciante que fue al Ministerio Público y dijo, no, aquí hay 20 millones de pesos devolviéndolo. Oiga, porque eso es viejo. No, yo eso quiero no que es de usted ahora, sepa, no. eso no es de ahora, eso No, está eso- desde el eso- gobierno no. pasado y los otros gobiernos. Están ese can Y hay colmaderos, de ese robo. hay colmaderos que a esos infelices, ¿no verdad?, que alguna vez están entrampados en el vicio, le dan la mitad en efectivo sí, y se claro. quedan con la otra mitad. Así ¿Por es. qué? Porque personas que caen en un vicio no tienen control de sí mismos. Pero eso es escaló lamentable. más allá del colmadero. La denuncia, yo estaba viendo los expedientes del caso, ya iba porque los colmaderos, que son los depositarios del verifón, Sí. para la tarjeta, empeñan el verifón a la mafia que está más para arriba. Pero claro, Entonces, a por los el- que clonaron sí, las tarjetas. por ese también. verifón te dan 1 millón, te dan 2 millones. Entonces, el que se quedó en el aire es el infeliz al que el gobierno Claro. le emite la tarjeta, porque ya secuestraron el Mire, sistema. El dijo- sistema lo secuestraron totalmente. Dijo Gloria Por eso digo Reyes, que hay que blindarlo. dijo Gloria Reyes que eso estaba compuesto por una red, oiga bien, una red de mafiosos, que era que hacían eso. Como usted dice, no el de colmado a veces, quizás No, lo prestó pero- el verifón. Pues es una cadena. Sí. Eso no, Eso no es una sola, eso no es así, descansa, eso no puede descansar solamente en el colmado, como tampoco puede descansar en lo que lo clonaron. Es que debe de haber alguna participación en otros estamentos. donde que está el permitan control de eso. eso. Es que autoriza, ¿quién es? Tiene que haber, hay un problema que con esta denuncia evidentemente el presidente va a poner el dedo en la llaga. Va a buscar y dónde yo que me está. imagino que habrán consecuencias fuertes, dada la expresión que el presidente ha dicho, y además por la sensibilidad de él, que al igual que yo y que usted y que el doctor Enrique nos sentimos indignados. Nosotros no somos tarjetavientes de ese sistema, por razones obvias, pero vemos el nivel de burla contra la pobreza de la gente, que ese programa que se llama Supérate, creo que se llama, Supérate, sí. que se esté burlando esta mafia de la miseria de la gente, que los colmaderos que le depositan ese verifón y aparentemente no le pedían cuenta de eso, van y venden ese verifón a la mafia que después va a usar la tarjeta. Ese es peor. Óigame, la cosa es seria. Es una es, red de no verdad. es tan simple. No. Y yo creo que el presidente deberá, como consecuencia de lo que ha explotado ahí, examinar también la estructura de dirección de los sistemas de asistencia social que tiene el Estado, porque yo noto una dispersión ahí. Ahí hay como muchos jefes, y al haber muchos jefes hay muchos subalternos, Sí. y hay muchos tipos de subalternos. En los subalternos de la señorita que usted cita, no son los mismos subalternos del otro que dirige otra cosa y de la otra Porque que dirige son otra cosa. programas diferentes. Pero debería eso estar centralizado. Bueno, se supone que está centralizado en el gabinete de políticas. Pero que el gabinete de política sociales. social, ¿qué es el gabinete de política social? Eso es etéreo. Eso es la que se juntan todos los que dirigen todas las cosas a teorizar. Bueno, pero debieran de juntarse a buscar mecanismos precisamente para evitar este mire, tipo cuando yo hablo de cosas. centralizar, este es un país. No, ellos dijeron que iban a ponerle un chip ahora. Bueno, el chip también lo relajan. ¿Es que usted Pero se cree? claro. Sí, los chilos Ahora, también los colmaderos, escúchame Andrés, también son inhumanos porque... Ah, no, ¿Cómo- no. ¿Y cómo qué tú colmadero es Pero humano? ve acá, No, eso- pero
¿Cómo tú le vas pero a no atracante. Son si una gente comerciantes, necesita agiotistas, todo. esa comida, pero ¿cómo tú le vas a comprar por mitad de precio y darle dinero en efectivo para quedarte con otro 50%? Cuando lo que el objetivo del programa es que la gente tenga comida, no es que tenga dinero en efectivo. Usted se dio cuenta que cuando en la pandemia el gobierno miró hacia los grandes supermercados para hacer que la gente se supliera ahí, no hubo escándalo. No, porque los grandes supermercados no se prestan No, para porque eso. tienen una imagen que cuidar. Sí. Por eso ahora el PROPE y INESPRE hicieron un programa que todos los jueves se le va a vender un combo a las personas. En los supermercados. Creo que por $1,000 que tiene pollo, arroz, espagueti, habichuela, sardina, huevo y de usted puede todo estar eso. seguro, doctor, que mire, hay 100 supermercados. Marito Lama, que está al frente de Plaza Lama, Sí, claro. mi amigo personal, no va a permitir que en su establecimiento se arme un lío así con esas ayudas. No lo va a permitir porque Todos los jueves tiene un va a hombre que hacer eso, defender. durante 3 Igual meses. pasa con el Grupo Ramos, con la gente del Supermercado Nacional, que son también nuestros amigos. nadie va a pelear. Los Bravos, porque son instituciones Bueno. que además pagan impuestos. Sí. Y tienen que rendir cuenta. Claro. Pero los colmaderos, primero, los agiotistas famosos son los colmaderos. Esos son que viven en los Pero barrios, mire, chupando explotando la miseria de la gente. La gente de en los los barrios. barrios va y compra el colmado y el colmado vende más caro que el supermercado. Más caro que el Sí. supermercado. Es una cosa Sí. tremenda. Así, yo estuve escuchando ahorita un presidente de una asociación de pollo del Cibao, donde él decía que ya llegó el momento de ellos sacrificar parte de su ganancia, pero los intermediarios, y se queja de lo que los intermediarios a veces ganan más que ellos, que son que lo producen. Mire, a propósito Entonces, de eso, aquí también hay una cadena como de especulación y Sí. de gente como De- que no que tiene están en el sensibilidad humana con ciudadanos, Pero viviendo fíjese. un momento ahora tan difícil que está viviendo la humanidad, y usted aprovecharse de esa miseria para usted ganarse 3 o 4 pesos más. Fíjese, Eso el Poder también- Ejecutivo, entiéndase el presidente de la República, ha mandado un proyecto al Congreso en el cual le pone tasa cero a los granos, a las grasas y a los aceites. Pero están los diputados del PLD y de la Fuerza del Pueblo opuestos a eso. Y están opuestos a eso la YAT, de que eso va a destruir la producción nacional. Lo que pasa es que con esa tasa cero va a llegar más barato al pueblo, que es el que necesita comer y paliar sus necesidades alimentarias. Entonces, estos se están oponiendo, no porque el proyecto sea malo, sino por fines políticos, porque ellos dicen, si el presidente hace eso, van a llegar los productos más baratos y ahí nos va a afectar políticamente. Oiga, ¿por dónde que Pero a vamos? mí- Eso es mal enfoque. Oiga, ¿por dónde Eso que es mal vamos? enfoque. A mí hay que explicarme eso, porque yo, Sí, escuché un comerciante hablando en contra de eso. Yo la verdad es que no sé en qué perjudica que tú estés produciendo un producto, vamos a llamarle pollo, y que los insumos de ese pollo La soya y el maíz va a te venir lo van a dar más barato. Claro. ¿En qué te perjudica? En nada. Porque lo único que tú tienes que hacer es pasarle al consumidor lo que tú te estás ahorrando en función exacto. de lo que tú sabes pagabas. que estamos de acuerdo. Entonces, Tú sabes- ¿cómo le hace daño sabes qué le hace daño? al productor? No Déjeme entiendo eso. decirle, yo le explico, no va a poder especular, Ah. porque cuando no puede especular, o vende el pollo barato para competir con el importado, o la gente compra un pollo importado, que es un pollo de verdad, que Sí, no es claro. una gallinita flaca de esas que hacen aquí. Y entonces ahí que le perjudica. Yo estoy de acuerdo. La cadena esa de especulación de los intermediarios que usted citaba se rompe. Entonces, los políticos, como que lo que citaba usted, doctor Enrique, Sí, de la lo que Fuerza del deben Pueblo es sumarse y a el eso. PLD.
yo no veo la no, inteligencia de ellos están en oponerse. Yo no lo logro entender. no la tiene verdad es que sentido. ¿Ya sabe quién se opuso? La Asociación de Industria, pero todo es que defendiendo la producción nacional, los productores nacionales. ¿Y en qué perjudica que te rebajen? ¿Y por qué los productores insumos? nacionales pues nos rebajan la Pero es comida? que, Y se ganan tanto. vuelvo y repito, ¿en qué perjudica a un productor que le vendan los insumos más baratos? No, la soya y el maíz que lo Pero producen. ¿en qué le perjudica? nada. Si lo único que ellos van a hacer es tener menos inversión, porque van a gastar menos en los insumos. A mí tendría un empresario de eso que explicármelo. Además, para yo entenderlo, habría que ver yo- si es necesaria la ley dentro de los tratados de libre comercio que tiene el país con diferentes países, especialmente con Estados Unidos, donde esos productos deberían venir sin aranceles y sin Se supone, tasa sí. cero. Eso habría que ver si eso es necesario. Al final el presidente quizás tiene su baraja en la manga y la saca. Mire, Pero mire, no hace falta ley no, aquí. No, pero yo le voy a poner un ejemplo. Aquí vienen jamones de todo tipo de jamones extranjeros. Y hay jamones nacionales de sus casas. Y se venden los de ¿Se aquí. venden los dos? Sí, se venden los dos. Porque eso tiene su Sí, público porque, también. Claro, pero nosotros nunca vamos a darnos, ¿verdad?, en contra de la producción nacional, todo lo contrario. Ojalá aquí se consumiera todo lo que se De produce en el calidad. país. Y bueno. de calidad. Y ha mejorado, hay que El decirlo. precio competitivo. Hay que es el decirlo tema. que la industria en la República Dominicana en Sí, los últimos ha años mejorado. ha mejorado mucho. Claro. Hay más calidad. Lo que yo me quejo son de esos empresarios que el gobierno le hace una oferta de bajarle los aranceles y entonces se quejan. Yo no logro entender eso. Sí, pero entienda lo que es. Es que le van a romper la tasa. Cadena. Esa tasa, esa cadena de especulación que hay, que poner es el precio. mismo tema de los combustibles. Es el mismo tema. No, ahí, ¿Por ahí qué la tan caro los diferencia combustibles está, aquí? No, ahí la diferencia está, ¿usted sabe dónde que está? En los márgenes de beneficio. Mire, hay un margen de beneficio cadena, para sí, la compañía de que intermediarios. que tiene la grande. Hay uno para el transportista. Hay uno, el de la estación de gasolina gana 22 pesos por cada galón. Oiga bien, 22 pesos por cada galón. Ahora entiendo un Y- poco. y- Quizás el que trae los insumos Ajá. es que va. Entonces, Ahí todo el mundo Ese está es el ganando. el que trae Más los insumos. Los impuestos del gobierno son 90 pesos a un galón de gasolina. Después ellos tienen como 60, 70, 80 pesos De intermediación. de intermediación entre la compañía Y de- distribuidora, y de beneficio. los detallistas, el transportista, y gana cuarto todo el mundo, y mucho, y lo subieron el gobierno pasado, todo. Y Y en el gas y propano, los consumidores. es peor, porque estando José del Castillo, ese que es senador que vive hablando de Barahona, le subió 40 pesos al gas. 40 pesos de que para favorecer los gaseros. Y ahí está el impuesto. Que se lo rebajen. Dice el pequeño que se nos acabó el tiempo esta semana. Así es. Posponemos para la semana siguiente analizar lo que sigue pasando en Europa. Sí decir, al cerrar la emisión de esta semana, que ya el presidente de Estados Unidos le puso el título al personaje de Rusia, criminal de guerra. Recuerden que la semana pasada hablamos de eso aquí, de que eso acabará en un tribunal, en una corte internacional. En La Haya. Al final allá va a parar el caso. Y veremos si en el interín de esta semana baja la furia de la barbaridad que está pasando ahí en Ucrania con ese pueblo. Los ayuntamientos regresan la próxima semana.